Y en esta noche vamos en nuestras Biblias. Les invito a ir al libro de Juan en el capítulo 9, aunque el mensaje, su título, lo encontramos en el libro de Proverbios. En el Proverbio capítulo 4, versículo 18, la Biblia dice: mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Una vez más, mas la senda de los justos es como la luz de la aurora, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Sin duda, todos ya hemos experimentado el querer tener las cosas de la noche a la mañana, el querer tener el alcance en algún proyecto, en alguna idea, en el crecimiento de los hijos, en el desarrollo de los hijos. Cuando fuimos a la escuela, algunos que estábamos en primer grado queríamos estar en tercero, y cuando ya estábamos en tercero queríamos estar en sexto grado, y cuando estábamos en sexto grado y todavía en la escuela, queríamos estar ya en el colegio, y en el colegio queríamos ser alumnos ya de noveno grado egresando, y todavía íbamos a ir al séptimo. Y cuando estábamos en noveno grado queríamos tener el bachillerato, y les aseguro que todos siempre hemos querido correr, siempre queremos alcanzar las cosas muy rápido. Y en esta noche me gustaría que tomáramos tiempo en este pasaje bajo esta consideración, que el crecimiento y la madurez del creyente es como la luz de la aurora, que cada día va creciendo y creciendo hasta que el día es perfecto, es completo, completa luz. Y aquí tenemos un ejemplo basado en la historia de un hombre y de un milagro en la vida de ese hombre. Durante estos días hemos podido ver la maravillosa mano del Señor. En algunos el Señor ya se los llevó para estar en su presencia, y en otros el Señor ha dado respuestas de que todavía sigan con nosotros. En estos días hemos visto, y en algún momento vamos a presentar el testimonio de varios de los hermanos que han pasado por el cáncer y ya han sido declarados sanos. Pero en verdad, si un médico que el otro día decía estas palabras, que los médicos son importantes y la medicina también, pero que Dios es el que sana. Él es el que sana en verdad. Así que algunos, probablemente después de esta noche, podríamos amanecer o pasar a la eternidad para siempre en algún momento de nuestros días. Pero otro, Dios va a mostrar su gracia, su misericordia, porque cada una de las maravillas que Él hace, cada uno de los milagros, en verdad, Dios no nos está pidiendo en ningún momento que centremos nuestra mirada en el milagro, sino en el Dios de los milagros. Y aquí tenemos el ejemplo de este hombre. Dice la Escritura en el capítulo 9, versículo 1, al pasar Jesús vio a un hombre ciego de nacimiento, y le preguntaron sus discípulos diciendo: Rabí, ¿quién pecó, este o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús: no es que pecó este ni sus padres, sino para que las obras de Dios se hagan manifiestas en él. En verdad, Dios tenía propósito a través de este hombre que había nacido ciego. En verdad no se dice qué edad tiene, pero sí tenía edad de responder por sí mismo. En otras palabras, había pasado de ser un niño, de ser un adolescente, de ser ya en realidad podría ser un joven mayor, pero él ya podría responder por sí mismo. Eso dice todo el contexto que tenemos en la Escritura en este capítulo. Entonces, volvemos a cuando los discípulos le preguntan. Su inquietud, y por eso lo manifiestan en la pregunta, es: ¿quién pecó, este o sus padres? Y Jesús fue bien claro y categórico en establecer el hecho de que era para que Dios
se glorificara, era para que la obra de Dios se manifestara en él. Dice el versículo 3, sino para que las obras de Dios se manifiesten en él. Luego, dice en el versículo 4, me es necesario hacer las obras del que me envió, entre tanto que el día dura, la noche viene, cuando nadie puede trabajar. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Dicho esto, escupió en tierra e hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé, que traducido es enviado. Fue entonces y se lavó y regresó viendo. Entonces los vecinos y los que antes le habían visto que era ciego decían, ¿no es este el que se sentaba y mendigaba? Unos decían, él es, y otros, a él se parece. Y él decía, yo soy, hombre, yo es que he estado pidiéndoles allí mientras todos ustedes pasan y me ignoran. Pero lo que quiero que noten es que en esta ocasión lo que ha sucedido con la vida de este hombre que nació desde pequeño ya era ciego, desde su nacimiento ya era ciego, no había tenido la oportunidad de ver la luz, de ver el rostro de sus padres, de ver el rostro de sus vecinos y personas que le conocían. Pero en verdad el propósito era que Dios fuera glorificado. Dios tenía un propósito a través de él. No era que sus padres ni él hubiesen hecho algo para que él naciera. Eso me habla de que las cosas que nos suceden, por eso nos suceden para bien, y las cosas que nos suceden en verdad es para la gloria de Dios. Muchas veces nosotros estamos tratando de encontrar explicación. ¿Por qué me sucedió a mí? ¿Por qué esta enfermedad? ¿Por qué este problema? ¿Por qué esto otro? Cualquier cosa que sea, recuerde algo, que Dios siempre tiene propósito. Él quiere ser glorificado. Dios quiere mostrarnos sus maravillas para con nosotros. Así que usando el testimonio de este hombre ciego, nos damos cuenta que él fue sanado. Y la Biblia nos describe de qué forma fue sanado. El Señor escupió, hizo lodo, le puso en los ojos y lo mandó a lavarse. Y encontramos muchas cosas allí hablando de él, el estar dispuesto para con un desconocido, el que le untara saliva en cualquier parte del mundo, el ser escupido o recibir el esputo de otra persona, siempre es, como dijera, no es agradable, es desagradable. Pero en esta ocasión el Señor de esa manera le unta el lodo en los ojos y luego le manda, y él obediente fue al estanque para lavarse. Pero es interesante los pasos que él sigue, y luego aquellos que le han visto ahora sano y antes lo habían visto ciego, unos decían, se parece al que se sentaba allí, y otros decían, no, si él es. Y él le respondía, yo soy. Ahora, si usted sigue la lectura, dice en el 10, y le dijeron, ¿cómo te fueron abiertos los ojos? Estos son los vecinos y las personas que lo conocían, quienes le preguntan. Respondió él y dijo, aquel hombre que se llama Jesús. Ahora, en esta tarde, quiero que usted pueda ver la progresión de un hombre que pudo ver a Jesús no solamente con los ojos físicos, sino con los ojos espirituales, y poder contemplarlo como el Señor de señores. Contemplar a Jesús, que él era digno de poder recibir honor y gloria, de poder seguirlo y servirlo. Así que mientras él ha sido sanado, él no ha visto al Señor, él solo recibió el lodo en sus ojos y se fue. Cuando regresa sanado, lo interrogan sus vecinos y las personas que le conocían, y él comienza a responder, y si usted se fija, él utiliza la expresión aquel hombre, y utiliza el nombre también de hombre
que quiere decir Jesús, que quiere decir Salvador. Noten, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo, me untó en los ojos y me dijo, ve al Siloé y lávate. Y fui y me lavé y recibí la vista. Entonces le dijeron, ¿dónde está él? Y él dijo, no sé. La manera en cómo él contempla al personaje que se le ha hecho cercano, él lo comienza a ver como hombre. Un hombre bueno, porque usted puede leer el contexto. Un hombre de Dios, un hombre obediente a Dios, un hombre que hace la voluntad de Dios, porque los fariseos más tarde lo interrogan y él dice, cuando ellos lo mencionan que él es un pecador, él dice en el 30, respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. La progresión de él lo comienza viendo como el hombre, un hombre bueno, un hombre que se dignó a darme algo, un hombre que pensó en mí. ¿Cuántos pasaron de lejos y cuántos lo ignoraron? Y cuántos quizás hasta hicieron comentarios no muy gratos acerca de este hombre ciego que pasaba mendigando. Pero sigue el pasaje y sigue la interrogación de los vecinos y amigos. Dice el versículo 13, llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo, cuando Jesús había hecho el lodo y había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, y aquí viene la interrogación. Los que lo habían visto ciego y luego que veía, en lugar de contentarse, alegrarse sabiendo que era día de reposo, ahora lo lleva delante de los líderes, aquellos que pueden juzgar todo lo que tiene que ver con lo religioso, todo lo que tiene que ver con el culto, o lo que entre comillas sería como lo espiritual. Entonces lo traen porque fue en día de reposo. Déjeme decirle esto. Qué bendición que Dios siempre quiere glorificarse en la vida del hombre. A este hombre Dios lo usó aún hasta el día de hoy, después de 2000 años, para poder hablarnos de tres cosas importantes en la vida del creyente. La primera es la fe en Jesús. Este hombre de nuestra historia lo vio cuando fue sanado, lo reconoció en ese momento sin verlo físicamente como un hombre. Pero quiero que sigamos. Al ser entregado el ciego en manos de los fariseos, estos comenzaron a interrogarle. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos, versículo 15, ¿cómo había recibido la vista? Él les dijo, me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían, ese hombre no procede de Dios. Ahora, en el caso de los fariseos, en lugar de poder pensar que algo venía de Dios, ellos están juzgando inmediatamente. Y para ellos no es un hombre de Dios. Dice, ese hombre no procede de Dios porque no guarda el día de reposo. Y otros decían, ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Versículo 19, entonces volvieron a decirle al ciego, ¿qué dices tú del que abrió los ojos? ¿Del que te abrió los ojos? Y él dijo, ahora quiero que vuelvan a contemplar la progresión. En la primera ocasión él dice, es un nombre, y su nombre es Jesús. Y ahora dice, bajo el cuestionamiento de los fariseos, ¿y tú qué piensas? El pensamiento de ellos es que es un hombre pecador, en los fariseos. Pero el hombre que ha recibido la vista dice, yo creo que es profeta. Y él dijo, es profeta. Primero dijo que era hombre, luego dice que es profeta por lo que está sucediendo en su contexto.
Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista y le preguntaron diciendo: ¿este es vuestro hijo, el que vosotros decís que ha nacido ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Y sus padres respondieron y le dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero cómo ve ahora no lo sabemos. Y quien le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. ¿Edad tiene? Preguntadle a él, él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto todos los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús es el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Déjeme decirle en esta hora que el haber llegado a Cristo, el haberlo conocido y habernos dispuesto a seguirlo, tiene un precio. Sin duda que el día que usted aceptó a Cristo, usted no logró entender todo. Usted no logró comprender todo. Y sin duda, después de muchos años, porque probablemente cada uno de nosotros toma la decisión de buscar en la palabra de Dios el conocer cada día más a Jesucristo. Si usted no le ha dedicado a conocerlo cada día más, su fe no ha sido tan creciente. Si usted no ha tomado tiempo de estar junto con Él y tener una relación íntima con Él. Nuestra fe es importante y la Biblia dice que lo primero que necesitamos es tener fe. Y en el caso de este hombre, su fe fue para ser sanado, pero también para ser salvado y luego para ser un vencedor. Según Primera de Juan capítulo 5, versículo 5 dice que la fe es la que vence al mundo. Dios está interesado no solamente en que seamos salvados, sino que podamos ser crecientes. Este hombre, en término tan corto, tuvo que crecer. Sus convicciones fueron tan rápido por los cuestionamientos de sus vecinos y personas que le conocían, pero también por los religiosos de aquel momento que le confrontaron. Versículo 23 dice: por eso dijeron sus padres: ¿edad tiene? Preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. En tono de burla, si usted sigue el texto, ellos le injuriaban. En tono de burla ellos están diciendo: glorifica a Dios, dale gloria a Dios entonces. Pero nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo sido ciego, ahora veo. Déjeme decirle, la fe no es un paso así a la aventura, por si acaso. Este hombre estaba seguro que antes había sido ciego y ahora veía. Si usted ha conocido a Cristo como su Salvador personal, Él le ha dado la salvación y el perdón y una vida nueva. Una vida que usted no puede fabricar, una vida que usted no la lleva porque usted ahora es mayor o porque usted tiene mayor conocimiento de muchas cosas en el mundo. El milagro de la transformación en su vida, los cambios que Dios ha operado, nadie los puede hacer. La psicología, el conocimiento de las habilidades de los individuos, las capacidades de los individuos, porque la transformación, lo que Dios va haciendo con usted, eso no se puede fabricar, solo proviene de Dios. Dice: yo no entiendo todo, pero es que antes era ciego y ahora veo. Versículo 26, le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Y él le respondió: ya se los dije, hombre. Versículo 22, ya os lo he dicho y no habéis querido oír. Noten, los fariseos no habían querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez?
¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Ahora es interesante. Este hombre no había ido a ninguna instrucción teológica, no había recibido, no estaba siendo parte en este momento, no había estado en ninguna de las reuniones con el Señor, pero ahora dice, ustedes seguramente quieren convertirse. Ustedes quieren convertirse al cristianismo, ustedes quieren ser seguidores del Señor, quieren ser sus discípulos. 28, y le injuriaban y dijeron, tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese, no sabemos de dónde sea. Respondiendo el hombre les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Ahora quiero que noten, versículo 35. Oyó Jesús que le habían expulsado. Este hombre, por la convicción que había llegado a tener acerca de Cristo, primero que era hombre, segundo que era profeta, tercero para él, él era alguien extraordinario. Era un hombre sujeto y sumiso a la voluntad de Dios. Y lo dice el versículo 31. Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Para el ciego, él era alguien extraordinario. Versículo 32 dice, desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría ser. Noten, si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Este hombre, aún no habiendo estado con el Señor tanto tiempo, solo por el milagro operado en él, la forma maravillosa en como Dios lo había hecho, él creía en Jesús. Él había depositado una fe férrea que le trajo la sanidad, la salvación. Y desde ese momento él fue declarado un vencedor. Y si no, quiero llevarles a primera de Juan capítulo 5, versículo 5. Porque ya me imagino que están allí un poquito somnolientos porque no tomaron café y debieron haber tomado una taza de café al principio y yo lo saborearía desde aquí con ustedes. Pero el capítulo 5, versículo 5 dice, ¿quién es el que vence al mundo? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. En esta noche es en verdad el haber creído. El Señor nos declara más que vencedores. Ahora, hasta este momento, este ciego ha estado frente a sus vecinos y personas conocidas. Ha estado frente a los fariseos, que tenían diferente opinión en algún momento acerca de Jesús, pero lo menos que pensaban era que fuera el Mesías, no lo creían. Para el ciego, por todo lo que le había acontecido, él dice, este proviene de Dios. Pero noten, versículo 35, oyendo Jesús que le habían expulsado y hallándole le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Es una pregunta. Respondiendo él dijo, ¿quién es, Señor, para que crea en él? Le dijo Jesús, pues le has visto y el que habla contigo, él es. Ahora déjeme decirle, yo no he sido ciego físicamente. Fui ciego antes de aceptar a Cristo por 17 años. Nací ciego espiritualmente y pasé 17 años ciego espiritualmente. Oí muchas veces algo acerca del Señor, sabía que sin Cristo me iba al infierno, sabía que la Biblia es la palabra de Dios, pero no la había creído, ni había creído en Cristo como mi Salvador personal, hasta los 17 años. Este hombre ciego
Sin duda, los ciegos y los que tienen algún tipo de limitaciones como el poder hablar, la sordera, desarrollan otros de sus capacidades. He visto cómo algunos desarrollan el oído, y en el caso del ciego desarrolla de una manera tremenda el oído. En otras palabras, él supo inmediatamente. Cuando era ciego oyó la voz de Jesús. Cuando la volvió a escuchar, él supo que era el Señor. Y dice la Escritura, pues le has visto, porque estaba frente a él. Y el que habla contigo, él es. Y él dijo, creo, Señor. En esta hora, un ejemplo para nuestras vidas de fe es este ciego. Él dijo firmemente, creo, creyó, tuvo fe. En segundo lugar, aceptó, dice allí, Señor. Aceptó la autoridad de Jesús. ¿Usted cree que no aceptaba la autoridad de los fariseos? Sus padres tenían miedo. Todos habían crecido en un ambiente religioso donde los fariseos y todos los otros, no menos de 4 grupos más o 3 grupos más, eran influyentes y poderosos. Y la gente común y corriente con facilidad era oprimida por ellos y manipulada por ellos. Pero cambia ahora. Llegó a ser su autoridad Jesús. Dejó de ser su autoridad Moisés, y cualquiera en aquel momento hubiera condenado, apedreado a este ciego por renunciar a Moisés y renunciar a Abraham. Usted puede leer el libro de Hebreos, el capítulo 2, y dice que antes que Moisés fuera, es Cristo. Que antes que los ángeles, es Cristo. Él ha estado allí por siempre, por la eternidad. No solamente creyó, dice aquí el versículo 38, y él dijo, creo. Eso es fe. Mis amados hermanos, esta noche nosotros vale la pena que nuestra fe siga creciendo, que nuestra confianza, que nuestra dependencia siempre siga siendo en el Señor. Pero luego que nuestra sumisión absoluta siga siendo para con Cristo. Dice allí que Él reconoció su señorío, aceptó la autoridad de Jesús. Él pudo declararse libre y gozoso. La Biblia dice, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Lógicamente seguía viviendo bajo el poder religioso, bajo el poder religioso de la nación, bajo el poder político de los romanos, pero era libre y gozoso. En esta noche, sin duda, hay tantas cosas que usted podría sentir barreras allí sobre usted, y si no tenemos cuidado, algo que nos sigue impidiendo el que nosotros podamos seguir desarrollándonos. El único Señor es Cristo Jesús. Tristemente, algunos pastores se enseñorean de los feligreses o de los miembros. Organizaciones toman el control de los individuos, manipulan el corazón y las mentes de los individuos. En esta hora vale la pena decirle, este ciego, en su vida, en corto tiempo, como la luz de la aurora vino rápidamente en su vida, él creyó en Jesús y luego se sometió a su autoridad y fue libre. Libre para siempre. Él ya está en el cielo. Y les aseguro que si estuviéramos interrogándole y preguntándole y lo estuviéramos entrevistando, él diría, él es Jesús. Sin duda, yo era ciego y ahora veo. Usted, después de Dios y de sus padres, de su marido o de su esposa, usted se conoce. Y usted sabe lo que Dios ha hecho y sigue haciendo en la vida suya.
probablemente la relación que usted tiene no está tan fortalecida, ni tan dependiente de Dios, ni tanto usted se somete a su autoridad, y lógicamente eso hace que su crecimiento no sea el que Dios espera. Dios quiere llevarle a la madurez. Dios quiere llevarle al día perfecto. Dios quiere llevarle a donde usted pueda tener la capacidad de poder sobreponerse una y otra vez ante las embestidas que este mundo tiene. Pero luego no solamente él tuvo la fe en Jesús y no solamente aceptó su autoridad, sino también ahora en el mismo versículo dice el 38, y le adoró. Ahora déjeme decirle esto. Cuando hablamos de adoración, quiero llevarles a Hechos capítulo 10, versículo 25. Una vez más los alcanzo a ver medio dormidos y lleven el café para allí donde están sentados. Capítulo 10 de Hechos, versículo 25, hablando de adoración. Ya hubo otras personas que no aceptaron dicha adoración. Capítulo 10, versículo 25 al 26 dice, cuando Pedro entró, Pedro está entrando a la casa de Cornelio, y cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle, y postrándose a sus pies, adoró. Ahora, si Pedro hubiera aceptado la adoración, él era un hombre. Dice el versículo 26, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, hombre, levántate, pues yo mismo también soy hombre. Jesús no le dijo en aquel momento al ciego, levántate, no tienes que adorarme. Para los israelitas, ellos adoraban a Dios, aunque lamentablemente tenían y tienen en este momento muchos otros dioses. Pero déjeme decirle esto, un verdadero creyente adora a Cristo porque Cristo es Dios, merece la adoración, merece la alabanza. En este caso Pedro no reclamó ni en aquel momento, y si él estuviera vivo le daría dolor como los hombres adoran a Pedro y creen en Pedro y confían su vida en Pedro. Pedro era un hombre común y corriente como nosotros. Siempre en Hechos capítulo 14. Hechos 14. Aquí es Bernabé y Pablo, dice, cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron entre la multitud. Noten el versículo 13. Versículo 12. Y a Bernabé llamaban Júpiter y a Pablo Mercurio, porque este era el que llevaba la palabra. Y el sacerdote de Júpiter, cuyo templo estaba frente a la ciudad, trajo toros y guirnaldas delante de las puertas, y juntamente con la muchedumbre querían ofrecer sacrificios. En otras palabras, dándole culto como si fueran divinos, Bernabé y Pablo. Versículo 15. Y diciendo, varones, ¿por qué hacéis esto? Nosotros también somos hombres, semejantes a vosotros, que os anunciamos que de estas vanidades os convirtáis al Dios vivo, que hizo el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. En esta hora vale la pena que usted pueda comprender el caso del ciego. Hizo tres cosas básicas. Tuvo fe en el Señor, una fe férrea. Y también aceptó la autoridad del Señor Jesucristo. Déjeme decirle, a todos nos cuesta obedecer. Y a la mayoría que no vamos aprendiendo a obedecer, también nos cuesta ser y mantener una posición de autoridad. Pero la tercera cosa, adoró a Jesús. Reconoció en Cristo que es la divinidad, que Él es Dios. Usted puede leer otros pasajes como Apocalipsis 19:10 y Apocalipsis 22:9, donde también habla de hombres que renunciaron el ser adorados, porque el único que merece la adoración es el Señor. Gracias a Dios por buenos hombres, pastores, maestros, hermanos en Cristo muy generosos,
buenas personas, pero el único que merece la adoración es el Señor. Tampoco el edificio no debe ser quien recibe la honra y la gloria. Y por eso podemos seguir disfrutando, y cada vez que nos reunimos aún a la distancia, estamos juntos en Cristo. Dios está en medio de nosotros. Así que cada vez que nos juntamos a través de este medio, disfrutemos este tiempo juntos, porque adoramos al Señor, nuestro Dios. Dice el versículo 39, dijo Jesús: para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y para los que ven, sean cegados. Entonces algunos de los fariseos que estaban con él, al oír esto, le dijeron: ¿acaso nosotros somos también ciegos? Jesús le respondió: si fueras ciegos, no tendrías pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras, si ellos hubieran sido ciegos como el ciego, tendrían la oportunidad de poder recibir la vista. Pero ellos se consideraban sanos y que no eran ciegos, que ellos veían todo. En esta noche o en esta hora, algunos de nosotros, habiendo recibido a Cristo como nuestro Salvador personal, no estamos siendo guiados por la fe, nuestra fe no está creciendo. Algunos de nosotros seguimos todavía luchando con someternos a la autoridad de Cristo. Y a algunos nos cuesta adorarlo, el poder rendir todo lo que somos delante de Él, porque Él es Dios. Él es el único que merece nuestra adoración. Nuestra relación con Cristo determina nuestra visión o nuestra ceguera. ¿Hasta dónde ha ido alumbrando la luz de Cristo? En el contexto dice: yo soy la luz, dijo Él. Si usted y yo hemos creído, deje que la luz cada día le alumbre más. Permitámosle a Él que nuestra fe cada día crezca en Él. Que cada día nosotros no podamos estar tropezando con principios tan básicos. Este hombre, tremendamente dispuesto a someterse, le llama Señor. ¿Qué es Cristo para usted? ¿Es su Señor? ¿Le adora a usted? ¿Le rinde el culto y adoración cuando cantamos, cuando leemos la Biblia, cuando tenemos esta meditación? Es a Él, solo Él merece nuestra adoración. ¿Qué tanta tiniebla tiene usted? Habiendo creído en Cristo, según 1 de Juan, dice que muchas veces nuestra luz es tinieblas. Dejemos que nos siga alumbrando la luz de Jesús. ¿O usted y yo nos estaremos comportando como los fariseos? ¿No cree que mejor aprendemos de este hombre? Que él fue creciente, lo vio con un hombre, como un hombre, lo vio como un profeta y luego lo vio como Dios. Porque es el único que puede hacer algo como lo que él hizo. Para él, el haber pasado de ser ciego de nacimiento a tener vista, solo Dios lo puede hacer. El milagro de la salvación, solo Cristo lo puede hacer. ¿No cree que vale la pena que cada día podamos crecer en Él? Querido Padre, muchas gracias por tu palabra preciosísima. Señor, permítenos cada día deleitarnos en ella. Señor, ayúdanos a sacar cada día más el provecho y disfrutar
de una buena relación, una relación saludable contigo. Señor, gracias por el ejemplo de este hombre. Te ruego que me ayudes a mí, que mi fe cada día sea creciente. Ayúdame a mí, Señor, que cada día pueda someter mi vida, mi orgullo, lo que soy, Señor, delante de ti. Tú eres el Señor. Ayúdame, oh Dios. Señor, ayúdame a adorarte a ti. Señor, ayúdame a apartar la mirada de los hombres, porque son hombres, y la confianza en los hombres o en el hombre. Señor, solo tú mereces la gloria y la honra por todos los siglos. Si usted en esta hora no tiene a Cristo como su Salvador personal y le gustaría tener un encuentro con Él, permítale en esta hora. Si usted nunca lo ha recibido, hable con Él como aquel ciego. Permítale salir de la ceguera espiritual. Usted es ciego si no tiene a Cristo. Dígale a Jesús: Señor Jesús, yo te necesito como aquel ciego que pasaba sentado. Señor, quizá no estoy mendigando físicamente, pero soy un mendigo sin ti. Perdóname, límpiame de mis pecados. Te abro la puerta de mi vida, la puerta de mi corazón, y te recibo como mi Salvador personal. Gracias, Jesús, por haber muerto por mí en la cruz. Solo tú pudiste pagar por mis pecados. Qué maravilloso el conocerte. Si usted hizo esta decisión por Cristo, queremos felicitarle, animarle a seguir y a servir a Jesús. Padre, gracias en esta hora. Bendice a cada uno de los hermanos con los que hemos podido estar en sintonía en esta hora. Te ruego por aquellos que nos van a ver mañana en sus hogares, mientras desayunan o mientras almuerzan o en algún momento. Señor, te pedimos que tú bendigas a aquellos que nos vean en algún otro momento, quizás no en directo, no en vivo totalmente. Señor, usa tu palabra y sigue bendiciéndonos. Te ruego, oh Dios, que nos permitas glorificarte a ti, porque solo tú recibes y debes recibir la honra en Cristo Jesús. Amén. Que Dios les bendiga. Todos invitados para nuestra reunión el viernes 6 de la tarde. Dios les bendiga.